Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, usted tiene su boletín allí a la mano. En su boletín usted va a encontrar información muy importante acerca de las clases que estamos ofreciendo los días viernes, clases de matrimonio. Llévese un folletito, compártalo con sus amistades y amigos. Además va a encontrar ahí una tarjetita donde usted puede colocar si tiene alguna necesidad de oración, pónganos ahí su nombre, dirección, y atrás pónganos la petición, ya sea de oración por algún familiar, a alguien querido que usted esté pidiendo oración, o por usted, o si tiene tal vez alguna petición de agradecimiento, háganoslo saber también. Queremos tomar un tiempo también al final del servicio para dar testimonio de lo que Dios está haciendo, las oraciones que han sido respondidas. Así que llene esta tarjetita y deposítela ahí junto con sus ofrendas. Además va a encontrar en su boletín los puntos importantes que vamos a ver el día de hoy, el tema, pero antes de eso vamos a ver un video relacionado al tema de hoy, que se llama No podemos dejar de hablar de las maravillas de Dios. Así que si apagamos la luz, corre video. Adelante, Mario. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado. Y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. Gloria a Dios, aleluya. Veíamos ahí cómo Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, está hablándole a la multitud, ¿verdad? Acerca de cómo había acontecido esto de la sanidad de este hombre cojo que, según Hechos capítulo 4, al final dice que llevaba 40 años, ¿sí? De estar en esa condición, ¿verdad? Entonces, nadie podía negar, ¿verdad?, el hecho de que este hombre se sentaba todos los días ahí en la entrada del templo a pedir limosna, ¿verdad? Lo conocían a su familia y sabían que
que había nacido cojo de nacimiento. Y las personas ahora estaban maravilladas por el milagro que había acontecido, estaban atónitas, dice la Escritura, ¿verdad? Por este milagro, cómo los apóstoles estaban siendo usados grandemente en señales, maravillas y milagros. Así que el tema de hoy se llama: no podemos dejar de hablar de las maravillas de Jesús. Amén. Así que hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hechos de los Apóstoles y ya terminamos el capítulo 3, ¿verdad? Y vamos a empezar hoy el capítulo 4 del libro de Hechos. ¿Trajeron su Biblia? ¿Sí? ¿Por qué no me acompañan? Vamos a orar. Hechos capítulo 4, verso 1 al 22. Nos ponemos de pie, vamos a leer la bendita y santa palabra de Dios. Dice así, voy a leer la versión Reina Valera. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Verso 5, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta ahí la lectura del día de hoy. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Háblanos de tu Espíritu Santo, Señor. Nos llene, Señor. Nos ilumine, Señor. Nos haga entender los secretos y las maravillas de tu ley, Señor. Te damos gracias que podamos poner por obra este precioso pasaje de tus escrituras. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Damos gracias a Dios. Amén. Quería hacerte unas preguntas, mirando un poquito atrás. ¿Alguna vez te han acusado injustamente? ¿Alguien habló mal de ti? ¿Te acusó ante las autoridades? ¿Verdad? Otra pregunta. ¿Cómo tiendes a responder a todos aquellos que te critican?
¿Alguno de ustedes, alguien los ha criticado? ¿O no? ¿Verdad que sí? Hay muchas veces, ¿verdad? Nos han criticado, han hablado mal de nosotros, han habido malos entendidos, etcétera, etcétera. Otra pregunta, cuando hay un malentendido, ¿cómo tú ayudas a clarificar estas cosas? ¿Te enojas, gritas, verdad? Ya no le hablas nunca más a esa persona, o vas y enfrentas la situación con valentía y valor, ¿verdad? Porque se necesita valor, ¿verdad que sí? Para enfrentar a esa persona que está hablando mal de ti, para aclarar las cosas, ¿verdad? Con hechos, no con palabras, ¿verdad que sí? Y otra pregunta, si te tuvieras que defender a ti mismo ante la corte, ¿sí? ¿Cómo crees tú que pasarías el interrogatorio? ¿Alguien ha estado en alguna corte? ¿Alguien lo ha interrogado y que le dicen, ponga la mano aquí en la Biblia, jura decir la verdad, nada más que la verdad, solamente la verdad y toda la verdad? ¿Verdad que se siente feo, verdad? Varias veces nos ha tocado, ¿verdad? Ir ahí. Entonces, te interrogan y ¿se declara usted culpable o es inocente? Te dice, ¿verdad? No, pues más te vale que te declares culpable si eres culpable, ¿verdad? Porque si no, te va a salir más caro. ¿Verdad que sí? Pero es algo que les pasó aquí a los discípulos, ¿verdad? A Pedro y a Juan, ¿verdad? No sé si tú alguna vez has estado en la cárcel, ¿verdad? Te han metido a la cárcel por alguna violación de tránsito, violencia doméstica, qué sé yo, ¿verdad? Pero estar en la cárcel no es fácil, no es bonito, ¿verdad que no? Es duro pasar. Yo no he tenido esa experiencia. He visitado personas en la cárcel, ¿verdad? Que les he hablado de Cristo y gracias a Dios han recibido al Señor y todo eso. Pero estar ahí, hermanos, yo me imagino que debe ser algo difícil, ¿verdad? Estar ahí a la par de gente maleante, ¿verdad? Gente que te mira así con cara de que, oye, te quiero matar, ¿verdad? Ay. No puede, yo creo que no podría dormir estando ahí, ¿verdad? Así que Pedro y Juan pasaron una noche también en la cárcel, encarcelados. ¿Y por qué los llevaron a la cárcel? Bueno, porque estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Estaban hablando acerca de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? De la sanidad de este hombre cojo que había nacido cojo de nacimiento y que no podían negar el pueblo, ¿verdad? De que había sido sanado por el poder de Dios, por el nombre de Jesús. Así que la semana pasada vimos cómo vimos del capítulo, terminamos el capítulo 3, ¿verdad? Vimos ahí del verso 11 al 26, ¿verdad? El segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y hablamos ahí, ¿verdad? Cómo Pedro y Juan dieron la gloria a Jesús por el milagro hecho de la sanidad del cojo, ¿sí? Número 2, vimos ahí también que Pedro le recordó a los líderes religiosos su culpabilidad en la muerte de Jesús y cómo ellos habían actuado injustamente, versos 13 al 15. También vimos cómo Pedro les habló del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad? Les habló de ese profeta, ¿verdad? Que había dicho Moisés que vendría, ¿verdad? Versos 18, 22 y 25. Y también Pedro les exhortó a la multitud a arrepentirse y volverse a Dios para el perdón de sus pecados, versos 19 y 26. Así que el día de hoy vamos a ver el arresto de Pedro y Juan y su desenlace. Y estos son los puntos importantes, usted los tiene ahí en su boletín, usted los puede ver, ahí tiene espacio para que haga sus notas y anotaciones. Entonces, punto número 1, el arresto, el resentimiento de parte de los líderes religiosos, verso 1 y 4. Punto número 2, el juicio. Preguntaron a los apóstoles, ¿quién les ha dado potestad o autoridad para hacer esto? Versos 5 al 7. Número 3, la defensa. Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde al Sanedrín, verso 8 al 12. Número 4, la deliberación. Los líderes religiosos se maravillaron de la sabiduría de los apóstoles, verso 3 al 17. Verso 13 al 17. Y punto número 5, la absolución. No encontraron ninguna manera de acusar a los discípulos. Simplemente les prohibieron
que siguieran predicando, Pedro y Juan entonces deciden obedecer a Dios antes que a los hombres. Versos 18 al 22. Muy bien, también usted va a encontrar ahí en su boletín las preguntas inductivas que hemos preparado para que usted en su casa, entre semana, pueda hacer una reunión con su grupo familiar, con sus vecinos, con sus amigos, y empiece a estudiar este pasaje de las Escrituras en Hechos 4, verso 1 al 22. Aquí hay algunas preguntas, unos tópicos, algunas preguntas para comenzar, ¿verdad? También para explorar algunas preguntas de cada verso, ¿verdad? Para que usted vaya preguntando, estudiando, explorando, aprendiendo más de las Escrituras, profundizando un poquito más, ¿sí?, sobre este pasaje que vamos a estudiar. Y luego viene algo para que usted lo aplique a su vida y lo tome para usted, ¿sí? Algunas preguntas, ¿verdad?, acerca de este pasaje, cómo usted lo puede aplicar y llevándolo a su vida diaria. Así que espero que estas preguntas sean de gran bendición a su vida y las pueda compartir con sus familia y sus amigos. Sáquele provecho. Ha sido bastante tiempo dedicado, ¿verdad?, a ayudarles a ustedes a profundizar un poquito más en las Escrituras. Y de pronto vamos a tener ya los grupos de hogar y esta va a ser la dinámica. Poder estudiar nuevamente el pasaje de las Escrituras que estamos viendo los domingos, poderlo repetir en su casa, poder responder estas preguntas en familia, tener un tiempo de oración al final, ¿verdad?, y de compartir los alimentos. Así que si usted está interesado en abrir su hogar para un estudio bíblico, déjenos saber qué día es más favorable para usted y qué horas. Queremos tener diferentes grupos de hogar en diferentes horarios, de tal manera que una persona quizá no pueda venir el domingo a la iglesia, pero quizás sí pueda entre semana asistir a un hogar, ¿verdad? Y qué bendición, porque eso trae alegría y bendición a la familia que abre un hogar para que ahí se estudie la palabra de Dios. Hemos visto en los hogares cómo gente, testimonio, cómo gente ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido recibiendo al Señor, se han bautizado y gracias a las reuniones en hogares han empezado a venir a la iglesia, ha habido crecimiento. Amén. Así que punto número 1, vamos a ver entonces cómo Pedro, ¿verdad?, después de su segundo sermón que le habló a más de 5,000 varones, dice la Escritura, ¿verdad?, que eran, y se convirtieron al Señor, ¿verdad? Se para ante una gran multitud y les habló, así como mirábamos en el video, ¿verdad? Les habló acerca de las profecías, del cumplimiento de la palabra del Antiguo Testamento de Jesús, a quien ellos habían matado y crucificado, ¿verdad? Y habían negado, ¿verdad? Jesús de Nazaret, por medio de su poder, de su nombre, es el cojo de nacimiento había sido sanado. Pero los líderes religiosos no estaban muy contentos, ¿verdad? Se levantó un celo en ellos ahí, un resentimiento, dice algunas versiones, ¿verdad? Y vemos aquí que mandaron a echarles mano a los discípulos, a Pedro y a Juan, y los arrestaron, ¿sí? Hubo un resentimiento de parte de los líderes religiosos. Vemos ahí verso 1 al 4, dice que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, dice, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era de 5,000. Hasta ahí el verso 1 al 4. Así que el arresto muestra realmente el resentimiento que tenían estos líderes religiosos, ¿sí? ¿Quiénes son estas personas y con qué autoridad tienen para arrestar a Pedro y a Juan? Bueno, los sacerdotes estaban organizados en 24 divisiones que servían en el templo bajo el sistema de turnos, se turnaban, ¿sí? Se recuerdan a Zacarías, ¿verdad?, el papá de Juan el Bautista, que le tocaba ya por turno servir allí en el templo, ¿verdad? Así que los sacerdotes y los levitas ministraban durante los sacrificios de la mañana y de la tarde, o sea, 2 veces al día. El jefe de la guardia del templo también era un sacerdote que era encargado de la vigilancia, de la fuerza y la vigilancia, y su autoridad estaba inmediatamente por debajo del sumo sacerdote. El término de su servicio era indefinido
e ininterrumpido, y su responsabilidad era mantener el orden en el templo y en las cercanías. A menudo Lucas se refiere al jefe de la guardia del templo y a los oficiales. Y también estaba un grupo llamado los saduceos, que eran descendientes de los sacerdotes. Los saduceos presumiblemente eran de la línea del sumo sacerdote Sadoc, ¿verdad? Esto está en Ezequiel 40:46, 44:15, al 16 y 48:11. Así que habiendo formado un partido que controlaba el templo y el sumo sacerdocio, habían alcanzado un enorme poder político. Los saduceos únicamente aceptaban como verdad los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No aceptaban el resto del Antiguo Testamento, solo los primeros 5 libros escritos por Moisés. Así que para ellos los libros de los profetas y los demás libros del Antiguo Testamento no tenía un valor secundario para ellos. Por eso era que negaban las doctrinas relacionadas con el Mesías, los ángeles, los demonios y la resurrección también, y la inmortalidad. O sea, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Así que por eso era que mandaron a arrestar a Pedro y a Juan, porque ellos estaban predicando precisamente eso, la resurrección de Jesús, ¿verdad? Así que los llevaron a la cárcel. Ya era tarde, dice, ¿verdad? Y los metieron ahí a propósito, ¿verdad? Estos hombres, miembros del Sanedrín, los sacerdotes, los guardias del templo y los saduceos, fueron alertados cuando las personas rodearon a Pedro y a Juan en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan? Lo veíamos la semana pasada. Y aun cuando la sanidad del paralítico para ellos no haya tenido un gran valor, una mayor importancia, ¿sí? Para ellos no tuvo tanta importancia el que los discípulos de Jesús hayan sanado a un hombre paralítico que llevaba 40 años ahí, ¿verdad? ¿Sabes qué fue lo que a ellos les causó más enojo y odio y celos, ¿verdad? Y resentimiento contra los discípulos? No fue que hayan sanado al paralítico, sino para ellos lo que más les enojó fue la publicidad, ¿sí? Que se originó por el hecho de que Pedro en su sermón se convirtieron en su primer sermón, ¿verdad? Más de 3,000 personas, y ahora se convirtieron más de 5,000 personas. Eso realmente les preocupaba a ellos, la popularidad de los discípulos, por lo que decidieron interrumpir la enseñanza de los apóstoles. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la envidia, verdad? Y todo eso. Así que Lucas presenta un resumen del sermón de Pedro, que Pedro predicó en el templo, ¿sí? Cómo Pedro y Juan hablaban a la multitud, ¿sí? Pero como dice Lucas, siempre el primero que hablaba era Pedro, ¿sí? Así que para evitar que los apóstoles siguieran su comunicación con la multitud, los sacerdotes y la guardia del templo y los saduceos decidieron arrestarlos, ¿sí? Entonces, estos 3 grupos se unieron y objetaban. Primero, algo que tenían en contra de Pedro y de Juan. Primero, que estuvieran enseñando a la multitud, ¿sí? Segundo, el contenido de lo que ellos estaban enseñando, ¿sí? El contenido de sus enseñanzas, especialmente aquello que se refería a la doctrina de la resurrección, ¿sí? Estaban muy perturbados de que los apóstoles enseñaran al pueblo y anunciaran de que en Jesús la resurrección de los muertos. Así que estaban en contra entonces de la doctrina, ¿verdad? Y de las enseñanzas que estaban dando los apóstoles. Muy bien, así que los apóstoles predicaban la doctrina de la resurrección con referencia a Jesús. Para los saduceos, los discípulos están empeñados en predicar algo imposible para ellos, ¿sí? Como quiera que sea, después de que los líderes judíos se deshicieron de Jesús de Nazaret,
clavándole en la cruz. Sus seguidores, entonces ahora, sus discípulos, empiezan ahora a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Y aunque ninguno de los líderes religiosos volvió a ver a Jesús, de repente, 7 semanas después de la muerte de Jesús y de su resurrección, empieza entonces ahora una multitud a escuchar en Jerusalén a los discípulos proclamando la doctrina de la resurrección. Lo vemos aquí en Hechos 2:24, ¿verdad? Que Pedro lo mencionó, ¿verdad? Acerca de que Jesús había resucitado de los muertos. Amén. Así dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y también lo menciona en el versículo 32 del mismo capítulo 2, ¿verdad? Dice aquí también Pedro, lleno del Espíritu Santo, él dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Te das cuenta? Pedro en sus sermones su base principal es la resurrección de Jesús. ¿Sí? Porque como dijo Pablo más adelante, ¿verdad? Si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, vana entonces sería nuestra predicación, vana sería entonces nuestra fe. Amén. Así que el centro de nuestra doctrina es la resurrección de Jesús. Pero los que rechazaban esta doctrina eran los saduceos, ¿sí? Por contraste, los fariseos enseñaban esta doctrina, oponiéndose, ¿verdad? Los fariseos sí enseñaban, sí, ellos sí creían a la doctrina de la resurrección, en cambio los saduceos no. Entonces los fariseos sí se alegraban del respaldo de que se recibía la comunidad cristiana. Sí, algunos de los fariseos se acuerdan como Nicodemo, ¿verdad? Que en secreto fue a visitar a Jesús, era un discípulo secreto de Jesús, ¿verdad? También está José de Arimatea, que juntos, ¿verdad? Bajaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron, ¿verdad? Uno llevó la tumba, ¿verdad? Vacía, puso la tumba ahí para que ahí fuera enterrado Jesús, y otro puso las especies aromáticas. Entonces estos dos discípulos llegaron a ser seguidores de Jesús en secreto, ¿sí? Y más adelante también el rabino Gamaliel persuadió al Sanedrín de que dejara libre a estos apóstoles. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, verso 34 al 40. Así que los apóstoles predican la doctrina de la resurrección con referencia a Jesús. Amén. Y no podían quedarse callados, ¿verdad? De ser testimonios vivos de la resurrección de Jesús, ¿sí? Este era un requisito para llegar a ser apóstol de Jesucristo, haber presenciado y haber visto con sus propios ojos la resurrección de Jesús, haberlo visto resucitado y ascender al cielo, ¿sí? Así que verso 3 dice que arrestaron a Pedro y Juan porque era ya tarde, los pusieron en la cárcel, ¿verdad? Y esta es una de las primeras ocasiones en que los discípulos van a ser, en que va a haber oposición y los van a meter a la cárcel, ¿verdad? En esta ocasión solo los amenazan y les prohíben que hablen en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver más adelante que después de las amenazas ya llegan al castigo, ¿verdad? Ya les pegan con látigo y con vara, ¿verdad? Aparte de meterlos a la cárcel. Así que el odio y el resentimiento de estas personas sigue creciendo y quieren silenciar a los discípulos a toda costa, ¿sí? Así que los saduceos eran una de las sectas que se oponían a la resurrección de Jesús y a la predicación del evangelio que predicaba Pedro y Juan, que enseñaban que así como Jesús había sido resucitado de la muerte, así todos nosotros los que ponemos nuestra confianza en Jesús experimentaremos la resurrección de nuestro cuerpo, ¿verdad? Según lo dijo nuestro Señor Jesús en Juan 5, 28, 29 y 1 Corintios 15, 12 al 18. Así que la doctrina de la resurrección es básica en Hechos. En todos sus sermones y discursos, Pedro y también Pablo proclaman esta doctrina a los judíos y a los gentiles. Ser testigos de la resurrección de Jesús es uno de los requisitos para ser apóstol, para el apostolado, ¿sí? Así que
Lo importante aquí, entonces, no es tanto el encarcelamiento de los apóstoles, sino los efectos que estos líderes religiosos estaban tratando de parar, ¿verdad? Acerca de la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Así que la palabra de Dios, hermanos, no puede estar presa. ¿Cuántos saben eso, verdad? Que aunque metieron en la cárcel a los apóstoles, no pudieron parar de que ellos siguieran predicando y enseñando a los gentiles, a los judíos y más tarde a los gentiles también, ¿verdad? Acerca de la resurrección y el perdón de pecados en Jesús. Así que, además, Lucas dice específicamente que el número de los hombres que llegó a creer fueron como 5,000, dice, ¿verdad? Fue una gran multitud que ese día escuchó el mensaje de los apóstoles, creyó y también se bautizaron. Así que vemos aquí cómo la iglesia iba creciendo, ¿sí? Y según los estudiosos dice que empezó, ¿verdad?, con los 120 ahí en el aposento alto, ¿verdad?, orando, cuando vino en Pentecostés el Espíritu Santo, ¿verdad? Luego fueron 2,000, ahora 5,000. Entonces, según una estimación, ya eran casi 20,000 cristianos, porque no se contaban las mujeres ni los niños, ¿verdad?, solo los varones. Eran como 20,000 cristianos que vivían en Jerusalén antes de la persecución que surgió después de la muerte de Esteban. Lo vamos a ver más adelante en el capítulo 8. Vemos entonces que la iglesia seguía creciendo y que Cristo Jesús vivía en medio de su pueblo. Jesús está vivo, hermanos, y sigue haciendo obras maravillosas en medio de su pueblo por medio de su Espíritu Santo. Así que la pregunta que les hacen a los discípulos es, versos 5 al 7, ¿quién les ha dado potestad o autoridad para ustedes para hacer esto? ¿Sí? Puesto que los discípulos eran personas sin letras, dice la Escritura, ¿verdad? Eran de allá del norte, ¿verdad? De Jerusalén, de allá de Galilea, eran galileos, era gente humilde, eran pescadores y todo eso, ¿verdad? No eran gente estudiada, no es que no supieran leer ni escribir, sino que no tenían un estudio académico, ¿verdad? Profundo en las Escrituras, ¿verdad? Pero se maravillaban de que estos hombres hablaran con autoridad y que supieran interpretar las Escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdense que ellos habían estado 3 años con Jesús, Jesús les había hablado de las Escrituras y ellos ahora el Espíritu Santo les estaba revelando, ¿verdad? Todo eso. Entonces la gente se maravillaba porque reconocían que los discípulos habían estado con Jesús, ¿sí? Así que vemos ahí que hubo oposición. El Sanedrín estaba compuesto de 71 personas, un número establecido después de la corta, de 70 personas, está ahí en Números 11, 16 al 17, y aunque los ancianos eran respetados por sus consejos y los maestros por su conocimiento de la ley de Moisés, los líderes de este cuerpo gobernante del Sanedrín, ¿sabes quiénes eran? Los saduceos. Los saduceos eran gente influyente, los líderes ahí, los que tomaban decisiones también, y juntamente con el sumo sacerdote, sirviendo como su presidente. Así se componía el Sanedrín de los 71 personas, ¿sí? Así que en el juicio, ¿se recuerdan? En el juicio de Jesús, Caifás era el jefe del Sanedrín, y el juicio también a Pablo lo precedía el sumo sacerdote Ananías. Así que en el juicio a Pedro y a Juan, el sumo sacerdote y los miembros de su familia eran figuras prominentes, ¿sí? Así que Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes estaban presentes. Anás era una persona de mucha influencia que pertenecía al partido de los saduceos y fue renuente a ceder su autoridad. Así que se delegaba, se terminaba y su sucesor era parte de su familia, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos seguían siendo los sumos sacerdotes. De esta manera la familia de Anás mantuvo y consolidó su poder en el Sanedrín.
Así que les empezaron a preguntar a los discípulos, ¿con qué potestad y en qué nombre hicieron esto? Pedro y Juan fueron llevados por los guardias. Vamos a ver aquí una foto, ¿verdad? Cómo los interrogaron, los llevaron allí, ¿verdad? Ante el Sanedrín y los empezaron a interrogar. Fueron llevados por los guardias del templo hasta el lugar donde se reunía el Sanedrín. Así que no se sabe, sabemos que el cojo, el lisiado, estaba con ellos porque ellos dijeron que no podían negar ese testimonio real de que esta persona estaba ahí de pie en sus tobillos, ¿verdad? En sus piernas, sobre sus piernas, ¿verdad? Había sido sanado. Así que había pasado poco tiempo del juicio de Jesús, como lo habían condenado, y ahora estaba repitiéndose otra vez la escena. Estaban de nuevo interrogando ahora a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Los líderes religiosos rehusaron reconocer a Jesús y en cambio preguntaron por cuál poder y en cuál nombre los apóstoles habían llevado a cabo el milagro de la sanidad del lisiado, el cojo. Así que la defensa de Pedro, vamos aquí a ver, el punto número 2 es el juicio, que decían ellos, ¿quién les ha dado la potestad y autoridad para hacer esto? ¿Verdad? Versos 5 y 7. Y el punto número 3 es la defensa. Como Pedro, lleno del Espíritu Santo, les responde, verso 8 al 12. ¿Sí? Dice la Escritura que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes, les dijo, ¿verdad? Ahí frente a ellos está la defensa y les habla. Y les dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes, les dijo, verso 10, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en su presencia sano. Pedro está dando testimonio, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, con valentía se para ante el Sanedrín, hasta enfrente a gente culta, gente conocedora de la palabra de Dios, ¿verdad? Que se suponía que ellos eran los encargados, ¿verdad? De enseñar al pueblo acerca de la salvación. Pero Pedro les está enseñando, ¿verdad? De que estaban equivocados, de que únicamente por medio de Jesús es que podemos alcanzar la sanidad y el perdón de los pecados. Nos vamos a adelantar aquí al verso 12 y ustedes van a ver ahí cómo les dice Pedro, ¿verdad? Dice el verso 11, este Jesús, dice el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Te das cuenta? Pedro les está hablando aquí, ¿verdad? De que solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Solamente por medio de Jesús podemos encontrar la salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo, ¿sí? Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le dijo, no hay ninguno. No es de que todos los caminos nos van a llevar a Dios, ¿verdad? Como dicen, todos los caminos llevan a Roma. No. Aquí es nada más un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué? La vida. No dijo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el único camino que ustedes necesitan para reconciliarse con Dios, ¿sí? Así que les preguntaron a los discípulos, ¿de qué manera ha sido sanado este cojo, verdad? También en griego la palabra sanar también se puede traducir como salvar, ¿sí? Como el verso 12 lo indica. Y en el caso del paralítico, la sanidad física es obvia y lo sabemos porque mediante su fe en Jesús el paralítico también alcanzó la salvación, ¿sí? Pedro se da cuenta de que los miembros del Sanedrín están interesados en la forma en que se realizó el milagro de la sanidad. Y en respuesta a sus preguntas les da una respuesta directa
y habla de la fuente del poder de sanidad y del hombre en el cual él y Juan llevaron a cabo el milagro. Sin temor a los mismos jueces que condenaron a Jesús y lo entregaron a Poncio Pilato, Pedro les habla francamente, directamente, viéndoles hacia los ojos, diciéndoles que el hombre fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? Pedro no se está atribuyendo él la gloria, ¿verdad?, por haber sanado a este hombre, ni él ni Juan, sino siempre le dan la gloria al que gloria merece, a Jesucristo. Amén. Así tenemos que hacer nosotros. Si nosotros oramos y milagros suceden, ¿verdad? La gloria siempre tiene que ser para Dios. Amén. Sí, recuerdo unos años atrás que nos invitaron, me hicieron una invitación para ir a orar por una hermana que ya estaba desahuciada en el hospital. Eso fue hace casi 20 años atrás. Su familia ya le habían los doctores dicho que ya no había esperanza, ya estaba ya desahuciada. Mejor le dijeron, vaya con su sacerdote, con su pastor, y que venga a orar por ella porque ella de aquí no sale. Entonces hablé yo con mi pastor y le dije, mire, necesitan que vaya allá. Me dijo, no puedo, estoy ocupado, pero ¿quieres ir tú? Sí, claro, voy a ir yo. Y fuimos con mi esposita. Y fuimos y oramos, ¿verdad? Le hablamos a la hermana, la ungimos con aceite, ¿verdad? Y la encomendamos a Dios. Incluso me recuerdo que le leí, ¿verdad?, el pasaje de las Escrituras que dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad? Si no fuera así, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para todos vosotros, ¿verdad? Así que ella recibió a Cristo y le hablamos de la vida eterna, de la esperanza en Jesús, y así quedó, ya nos fuimos, ¿verdad? Y ahí estaba la familia llorando y todo eso. Y para gloria de Dios, les digo, ¿verdad?, esta hermana se levantó del hospital, salió del hospital, y hasta el día de hoy todavía está viva. ¿Te das cuenta? Para gloria de Dios. Te digo, nosotros oramos, pero es el Señor el que hace el milagro. Los doctores habían dicho, no, ya no hay esperanza, ya no hay sanidad, ya oren por ella porque ya se vaya a su casa a descansar en paz. Ha tenido otras recaídas la hermana, ha estado en tratamiento y todo eso, ¿verdad?, por su obesidad. Pero ahí está, vivita y coleando, ¿verdad? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él sabe hasta cuándo vamos a estar en este mundo. Nosotros solo somos como Pedro y Juan, instrumentos, hermanos, ¿verdad? Y que debemos de siempre darle la gloria a Dios. Así que el que tiene la última palabra es el Señor, ¿sí? No los doctores, no los médicos. Aún los doctores se han maravillado al ver milagros y maravillas, porque sabían ustedes que muchos de los doctores son ateos, ¿verdad? Ellos creen más en la ciencia, ¿verdad? Pero al ver un milagro, ¿verdad?, pueden reconocer y que no hay explicación, ¿verdad?, de cómo suceden las cosas, ¿verdad? Porque hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús tiene poder. Así que Pedro y Juan le dan una respuesta honesta y sencilla a estos miembros del Sanedrín, pero ellos no pueden entender que Jesús, que murió en la cruz, tiene poder para realizar milagros de sanidad, ¿sí? Pero este es precisamente el punto que Pedro le trata de enfatizar, ¿sí?, y de explicarles. Les dice y señala que la vida terrenal de Jesús, al decir Jesús, este hombre fue sanado por el nombre de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Está hablando de su nombre terrenal Jesús y su divinidad Cristo, de Cristo Jesús, y también su origen de Nazaret, ¿verdad? Está hablando entonces del nombre terrenal de Jesús, de su divinidad, de Cristo, el Mesías, y para hacer una completa identificación agrega también el lugar de residencia de Jesús, por el cual era conocido, Jesús de Nazaret. ¿Te das cuenta? A quien ustedes crucificaron, les dijo, y a quien Dios resucitó de los muertos. En todos sus sermones y discursos, Pedro, así también Pablo, hacen énfasis en la resurrección de Jesús. Ustedes crucificaron a Jesús, les dijo, a quien Dios resucitó de los muertos. Pedro echa la culpa de la muerte de Jesús a los miembros del Sanedrín. Sin embargo, él no se queda con la ignorancia de estos hombres que lo hicieron por ignorancia, por haber condenado a muerte a un inocente, a Jesús, sino que va más allá. Les está hablando ahora acerca de la resurrección de Jesús, de la vida eterna que Jesús nos ofrece si creemos en Él. Así que el mensaje de la resurrección, amados hermanos, es fundamental en la predicación apostólica.
Y aquí Pedro proclama ante la Corte Suprema de Israel que Jesús está vivo y por el poder de Jesús es que este hombre ha sido sano. Así que podemos nosotros imaginarnos ahí a Pedro, ¿verdad? Hablándoles con testimonio vivo y estando ahí el cojo presente señalándole al cojo. Miren, les dice, ¿verdad? Miren este hombre, ahí está, ¿sí? Nadie puede negar que está sano. ¿O no? Imagino al cojo ahí hasta saltando y toda la cosa ahí, ¿verdad? Y dando testimonio de su sanidad. Nadie podía negar, ¿verdad? Ese milagro tremendo. O sea, siempre que el Señor Jesús hacía un milagro, era para testimonio, para que la gente creyera, ¿sí? Cuando le daba la vista a los ciegos, levantaba a los muertos, a los paralíticos, etc. Era para que la gente se glorificara a Dios, ¿verdad? Cuando multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Cuando caminó sobre el agua, dice, los discípulos le adoraron también, ¿verdad? Porque muchos no creían en él. Así que los milagros tenían un efecto, ¿verdad? Transformador en la vida de las personas. Mucha gente a veces necesita ver para creer, ¿verdad? Pero Jesús dijo, como le dijo a Tomás, dichosos aquellos, ¿verdad?, que no vieron y creyeron, ¿verdad? Así que no seas incrédulo, le dijo, sino creyente. Amén. Así que esta es una ilustración, ¿verdad?, del poder de Jesús que ha cumplido. Ahora Pedro hace mención también de Jesús como la piedra viva, ¿sí? Desechada. Verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que Pedro está citando aquí, ¿sabes qué? Está citando el Salmo 118, 22. La defensa de Pedro llena el Espíritu Santo. Ahora cita el Salmo 118, 22. ¿Qué dice el Salmo 118, 22? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces Pedro está aquí ante el Sanedrín, ¿verdad? Con las cadenas ahí en sus manos, explicándole las escrituras, ¿verdad? Explicándole lo que está aconteciendo. Más adelante Pedro, cuando escribe su primera epístola, en 1 Pedro, capítulo 2, versos 4, 6 y 8, también hace mención acerca de, cita y esta epístola y dice, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, refiriéndose a Jesús, ¿sí? Así que los miembros del Sanedrín deben aceptar que ellos son los edificadores espirituales de la casa de Dios, de la cual Dios ha hecho a Jesucristo la piedra angular. No pueden librarse del nombre de Jesús, el nombre que está vinculado con el Israel espiritual. Jesús ha cumplido la cita del Salmo, que lo presenta como la piedra angular. En consecuencia, los miembros del Sanedrín no pueden esquivar el poder y el nombre de Jesucristo. La salvación se encuentra solamente en Jesucristo. Y como leímos en el verso 12, en ningún otro hay salvación, les dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Así que Pedro proclama la salvación, que en ningún otro nombre hay salvación, solamente en Jesucristo. Él dirige a los hombres, a los eruditos, influyentes del Sanedrín, ¿sí?, cuyo trabajo consistía en mostrarle al pueblo de Israel el camino hacia la salvación. Les dice, ustedes están equivocados, el único camino es Jesucristo, no hay otro camino, no es por obras para que nadie se gloríe, es solamente por fe en Jesús. Pedro en cambio predica que la salvación se puede obtener única y exclusivamente a través del nombre de Jesucristo. La salvación que él predica comprende no solo la sanidad física, sino también la espiritual. La evidencia de la salvación física está ahí, a la vista de la persona, del hombre que había sido sanado, que era paralítico y ahora está sano. Ellos deben entender entonces que el bienestar espiritual incluye el perdón de los pecados y la relación restaurada con Dios. Nadie en el grupo ante Pedro es capaz de señalar a una persona que pueda conceder salvación, únicamente Jesucristo, porque cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos el perdón y la salvación que Jesús nos ofrece. Por lo tanto, ellos deben darse cuenta que pueden llegar a tener paz con Dios solamente si aceptan a Jesucristo.
¿sí? No por otro medio. Así que el nombre de Jesús tiene poder, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Amén. Así que vemos ahí, ¿verdad?, cómo Pedro les habla del testimonio a estos religiosos del nombre de Jesús, de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y que es necesario arrepentimiento, ¿sí? Entonces, a Pedro le dijeron las personas que escucharon su primer sermón: ¿y qué debemos hacer?, le dijeron, para ser salvos, ¿verdad? Le hicieron esa pregunta a Pedro, ¿sí? Y Pedro le responde, ¿sí? Arrepiéntanse, les dice, ¿verdad? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿sí? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Amén. Y muchos de los que estaban ahí se arrepintieron, porque dijeron, capítulo 2, verso 37 en adelante, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que esta es la cabeza del ángulo, Jesucristo, al cual los hombres desecharon. Esta es la piedra angular. Los rabinos deberían de entender estos pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca de la piedra angular. El Salmo 118, 22 lo dice Isaías 8, 14 también. Isaías 28, 16 se refiere al Mesías. Y los escritos del Nuevo Testamento, siguiendo el ejemplo de Jesús en Mateo 21, 42, aplicaron el término a Cristo. También en Romanos 9, 33, Efesios 2, 20 y 1 Pedro 2, 6. Entonces, vemos ahí, ¿verdad?, que se está cumpliendo las Escrituras. Pedro les está hablando a la gente culta, a la gente docta, ¿verdad?, la gente que se suponía que debían de conocer las Escrituras, ¿verdad? Y hay un pasaje aquí que se está cumpliendo también, Mateo 10, 19, 20, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Que les dijo Jesús: pero cuando los arresten, les dijo, no se preocupen por lo que hayan de decir o cómo lo vayan a decir, porque lo que tengan que decir se les dará en el momento preciso, les dijo Jesús, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre habla a través de ustedes. Se está cumpliendo aquí la escritura que Jesús les dijo a los discípulos: los van a arrestar. Esto está en Mateo 10, 19, 20. Los van a meter a la cárcel, los van a llevar ante el juicio como lo hicieron conmigo, pero no se preocupen por lo que van a decir. Dios, el Espíritu Santo, les dirá qué es lo que tienen que decir, les aclarará todas las cosas, ¿verdad? Así que, verso 15, dice entonces que cuando, dice que cuando les ordenaron salir del concilio, vamos a ver la deliberación, los líderes religiosos se maravillaron de la sabiduría de los apóstoles, verso 13 al 17, y cuando les ordenaron salir del concilio y conferenciaban entre sí, decían: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido hecho por ellos es obvio a todos los que moran en Jerusalén. ¿Qué decían ellos? No lo podemos negar, ¿verdad? Sí, no podían negar la obra maravillosa que Dios había hecho por medio de los apóstoles. Así que la corte se siente desorientada y necesita tiempo para reflexionar y consultan entre ellos. Ahí están consultando, mira, están diciendo, ¿verdad? Gamaliel va a ser uno, lo vamos a ver la próxima semana, que les da un gran consejo a ellos. Entonces, entre ellos sacan a Pedro y a Juan de la corte y entonces dicen, se sienten ellos desorientados, necesitan tiempo para reflexionar, no saben cómo reaccionar, por lo tanto sugieren un receso. El oficial que preside la sesión ordena a los apóstoles e incluso al mendigo a salir de la corte, del recinto, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Nicodemo? Les dijo ahí más adelante, ¿verdad? Aparece Nicodemo también en Juan 7:50. Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín. Les dijo:
Nicodemo pudo haber sido un testigo ocular que le dio a Lucas la información relacionada con la discusión, porque Nicodemo fue miembro del Sanedrín, fue fariseo y fue discípulo de Jesús. Así que la pregunta, ¿qué haremos con estos hombres? Revela perplejidad e incapacidad para actuar. Discutían si deberían soltar a estos hombres presos o aplicarles alguna sanción. Para ellos soltarlos entonces significaba perder prestigio y respeto. Por otro lado, castigarlos por realizar un milagro significaba correr el riesgo de despertar la furia del pueblo, porque es cierto que el pueblo estaba dando la gloria a Dios. El pueblo estaba diciendo, señal manifiesta ha sido hecha por los apóstoles. Todos en Jerusalén estaban dando gloria a Dios por el milagro ocurrido, ¿verdad? Así que como resultado de este milagro y de la predicación de Pedro, la iglesia cristiana aumentó en Jerusalén a más de 5,000 hombres, ¿verdad? Así que el tribunal llegó a una sola conclusión. ¿Qué llegaron y les dijeron? Bueno, les dijeron la absolución. Les prohíben que sigan predicando. Pedro y Juan deciden obedecer a Dios. Verso 18 al 22, el punto final, número 5. Les dijeron, no podemos negar el milagro de los apóstoles, los discípulos de Jesús. Los dirigentes judíos no pudieron presentar ni probar ningún cargo en contra de ellos. Los discípulos estaban dando evidencia del poder de Dios, ¿verdad? Y ante esta situación, el Sanedrín es forzado a dejar en libertad a los apóstoles, ¿sí? Pero más sin embargo, les impidieron que esto se extendiera y decidieron amenazarles para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de Jesús, ¿sí? Que no se pronunciara ese nombre. Los miembros del Sanedrín entonces resuelven dejar en libertad a los apóstoles. Les pusieron, sin embargo, como condición dejar de predicar el evangelio. ¿Creen ustedes que los apóstoles obedecieron? ¿Qué fue la respuesta que dijeron los apóstoles? Bueno, juzguen ustedes, le dijeron, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a ustedes los hombres? ¿Verdad? Ahí hay prioridad, ¿verdad? Cuando Romanos dice, ¿verdad? Dice Pablo que oremos por nuestras autoridades, ¿verdad? Por nuestros gobernantes, por los presidentes, etc. Pero como cristianos, hermanos, si alguien está en contra de lo que Dios dice en su palabra, proclamando leyes injustas, ¿verdad? Nosotros no tenemos la obligación de obedecer. Al contrario, tenemos la obligación de ir en contra para que se hagan leyes justas, ¿verdad? Que valoren los principios de las personas, valoren la vida, ¿verdad? Y hacer lo que hicieron los discípulos, ¿verdad? No hacer caso a esta prohibición. Amén. Así que si nosotros, hermanos, ponemos en primer lugar al Señor y a su palabra, ¿no crees que el Señor nos va a respaldar? ¿Verdad que sí? Porque estamos poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la Biblia, ponga primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Así que la absolución es que les prohíben que sigan predicando. Pedro y Juan deciden obedecer a Dios. Ellos están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los capacita para hablar ante el Sanedrín y refutar a sus adversarios y proclamar las buenas nuevas. Los miembros del Sanedrín, en contrario, han perdido su compostura y están en peligro de perder la batalla. Así que ellos les dicen, juzguen ustedes mismos, ¿verdad? Si deben de obedecer a los hombres o a Dios. Desafían al tribunal a examinar su veredicto para ver si está o no conforme a la ley de Dios, ¿sí? Obedecer a ustedes antes que a Dios no es lo que Dios manda. Así que Lucas omite detalles relacionados con la voluntad de Dios. Podríamos preguntar, ¿cómo podía saber la corte si su veredicto forzaba a los apóstoles a desobedecer a Dios? Nótese que un poco después, el honorable fariseo Gamaliel se dirige a sus colegas en el Sanedrín para decirles que dejen libres a los apóstoles. Les dice, así es que en este caso les sugiero, apártense de estos hombres y déjenlos ir, porque si este consejo o esta obra es de origen humano,
se desvanecerá, les dijo. Pero, sí, mas si es de Dios, no les podrán ustedes destruir. Aún se encontrarán luchando contra Dios. Esto lo vamos a ver en el capítulo 5 de Hechos, verso 38 al 39. Así que Pedro y Juan persisten en mantener su lealtad a Dios en lugar de a los hombres, porque saben que están bajo la divina autoridad para obedecerle. Exhortan a los miembros del Sanedrín a hacer lo mismo, porque toda la autoridad proviene de Dios. ¿Quién es el que pone reyes? Es Dios. ¿Quién es el que pone los gobernantes? Es Dios. Así que nosotros tenemos que orar, hermanos, para que se hagan leyes justas, ¿verdad? Por los gobernantes, para que pongan en primer lugar la palabra de Dios, ¿sí? Y los valores de la palabra de Dios. En otra ocasión, Pedro y sus colegas apóstoles establecieron el mismo principio. Dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 29. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que con esto vamos a terminar. Voy a pedir a los músicos que por favor pasen. Vamos a orar, vamos a terminar. Así que como conclusiones podemos decir entonces, ¿verdad? Cuando la ley de Dios y las leyes del hombre entran en conflicto, nos enfrentamos a un problema. En nuestra sociedad, ¿cuándo deben los líderes cristianos enfrentarse a los grupos políticos y religiosos? Bueno, conocemos la afirmación de los apóstoles, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sabemos que Dios demanda obediencia incondicional. Por eso, cuando la intención de alguna ley civil es contraria a la ley de Dios, debemos hacer entonces manifiestas nuestras objeciones a las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, si la ley prohíbe a los cristianos predicar y enseñar libremente el Evangelio de Cristo, no es posible entonces obedecer esta ley, sino por el contrario, deben buscarse algunas vías para obviar esta prohibición. Así, hermanos, que si nosotros no podemos dejar y callar de predicar este precioso evangelio. Si hubieran leyes que lo prohíban, nosotros tenemos que poner primero la ley de Dios antes que la ley de los hombres. Así que podemos protestar por escritos a los miembros del Congreso, hacer anuncios para advertir al público que tales leyes organizan movimientos en oposición. Podemos votar en contra de propuestas inaceptables, votar para cambiar a las autoridades que promulgan tales leyes y trabajar para poner en su lugar a los legisladores cristianos que sean temerosos de Dios. Así que debemos refrenar toda ley que se oponga a la mano de Dios, y en lugar de eso debemos usar todos los recursos legales disponibles para cambiar aquello que se opone a la ley de Dios. Y cuando nosotros los cristianos estemos dispuestos a obedecer la más alta ley, debemos estar preparados entonces para pagar el precio, hermanos, porque muchas veces se podrá traducir esto en persecución, y al pagar este precio debemos recordar las palabras que Jesús mismo nos alentó y dijo: gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Mateo 5:12. Así que no podemos dejar de hablar, hermanos, de las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí? Dios usa a dos pescadores galileos como Pedro y Juan, ¿verdad que sí? Humildes, Dios usa a estos hombres para confundir a los prominentes jueces de la Corte Suprema de Israel en el Salón de la Justicia. Pedro proclama el Evangelio de Cristo y les dice a los dirigentes religiosos y políticos de su día que no pueden encontrar la salvación sino a través del nombre de Cristo Jesús. Este nombre ha sido dado por Dios a los hombres en todo el mundo, hermanos. Y la gente o maldice, o ignora, o adora el nombre de Jesús. ¿Sí? Así que mucha gente usa incluso el nombre de Satanás para maldecir, ¿sí? Pero incontables personas tratan de pasar por alto el nombre de Jesús porque creen equivocadamente que Jesús no existe. Y multitudes de toda nación y toda lengua alaban el glorioso nombre de Jesús en adoraciones audibles, en oraciones silenciosas,
con cantos de gozo, a través de la palabra hablada, proclamamos el glorioso nombre de Jesús. A veces, aún nosotros, hermanos, como cristianos, obviamos el nombre precioso de Jesús afuera de las cuatro paredes del templo y actuamos como que si Jesús no tuviera participación alguna en el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero Jesús ha redimido el mundo y todo lo que hay en él. Amén. Este mundo redimido, por eso es el ambiente en el cual el creyente expresa su gratitud a Jesús. El nombre de Jesús debe ser oído en todas las áreas de la vida, en el salón de justicia, en el palacio de gobierno, en las salas de las clases de las escuelas, los colegios y las universidades, en los centros comerciales y en la industria, en todos los lugares del quehacer de cada día. Dios nos ha puesto a nosotros, hermanos, como gente sencilla, en lugares estratégicos y quiere que demos a conocer el nombre de Jesús y su mensaje. Gloria a Dios. Así que Dios nos ha puesto a cada uno, hermanos, en lugares estratégicos. Dios te ha puesto en un lugar, ahí en tu trabajo, para que tú puedas dar gloria a Dios, puedas hablar del glorioso nombre de Jesús. Preguntémonos, ¿cómo debemos orar hoy por los líderes religiosos para que Dios los llame al arrepentimiento y a la salvación? ¿De qué manera podríamos entonces fortalecer nuestro sentido de coraje para ser cristianos que testifiquemos en nuestro lugar de trabajo, nuestro vecindario y nuestra familia? Última pregunta, ¿a quién podríamos entonces contarle las buenas nuevas esta semana? ¿Sí? ¿Conoces tú a alguien que necesite conocer a Jesús? ¿Por qué no oramos y damos gracias a Dios? Y vamos a cantar esta última alabanza. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por lo que Dios es, amén, y por lo que Dios seguirá haciendo. Gloria a Dios, amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, para que nos levantemos con poder, Señor, para hablar las maravillas de tu ley a quienes no te conocen, Señor. Pon palabra en nuestra boca, en nuestros labios, Señor, para que demos testimonio, Señor, de tu verdad, que solo en ti hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Las personas necesitan reconocer a Jesús como el dador de la vida. Las personas necesitan reconocer que Jesús no se quedó colgado en un madero, sino que resucitó al tercer día. Úsanos, Señor, para engrandecer tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que las personas se conviertan y entreguen su vida a ti y sean transformados por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Abre los ojos a aquellos que están ciegos, Señor. Levanta a aquellos que están cojos, Señor. Pon palabras en nuestra boca para anunciar las maravillas. Hoy en la tarde que vamos a ir a evangelizar aquí afuera, Señor, te pedimos por todas estas personas, Señor, que les vamos a compartir este precioso mensaje de salvación y vida eterna. Trae a las personas que han de ser salvos, Señor, a tu redil, a esas ovejas perdidas, Señor, que necesitan restauración y paz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos palabras, Señor, para agradecerte lo que sentimos por ti, Señor, por tu gran amor que nos has demostrado, Señor, con hechos. Te damos gracias, Señor. Recibe la gloria y el honor que solo tú mereces. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Y cantamos juntos esta alabanza en el nombre de Jesús. Dice: hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Canta conmigo.
Dile ahí. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, por todo lo que haces y continuarás haciendo, Señor, en nuestra vida, Padre. Te damos gracias y honra, Señor, a ti que todo lo mereces, Señor. No tenemos palabras, Señor, para agradecerte todo lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, que podamos, Señor, seguir, Señor, dando testimonio, Señor, de lo agradecidos que somos contigo, Señor, de la obra que has hecho en nuestras vidas, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Señor, tu infinito amor derramado hacia cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, que no nos quedemos callados, que podamos compartir de las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no te han conocido, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor les bendiga. Pónganse en contacto con nosotros. Ahí está nuestra dirección, nuestro teléfono, cómo usted se puede conectar, nuestras redes sociales. No se le olvide bajar nuestra nueva aplicación, nuestro app. Encuéntrenos ahí en Google Store y en Apple Store también. Escanee el código URL
nuestra nueva aplicación. Así que gracias por su atención y esperamos verlos la próxima semana. No nos queda más que despedirlos con la bendición de parte de Dios. Dice: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos hasta la próxima semana. Bendiciones para todos.